Entonces parece que ya hoy alcanzamos a terminar la obra del Espíritu Santo y vimos 4 obras principales. Vimos que el Espíritu Santo habilita, ahí vimos que da vida, que nos da el poder para servir, que el Espíritu Santo purifica. Entonces, que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, la cual se encarga de purificar al creyente y de convencer al pecador de su pecado. Como tercera obra vimos que el Espíritu Santo revela, y eso nos llevó bastante. Pero como el Espíritu Santo es quien, a grandes rasgos, es quien nos tiene que enseñar las verdades espirituales, porque se disciernen espiritualmente y no carnalmente. Y la última obra que vimos fue que el Espíritu Santo unifica, que donde está el Espíritu Santo hay unión, hay amor. Y hay un quinto aspecto que es el que vamos a ver hoy, que no es tanto así como una obra del Espíritu Santo, pero va incluido en todas las obras, y es que el Espíritu Santo da una evidencia más fuerte o más débil de la presencia de Dios, según nosotros respondamos. Como resumen, es que el Espíritu Santo se va a manifestar conforme nosotros respondamos en obediencia. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre cómo el Espíritu Santo muestra su presencia u otorga bendiciones según las personas respondan en obediencia. El ejemplo así de alguien perfecto, ¿quién es? Pues es el Señor Jesús. En Juan 1:32 leemos que este es Juan el Bautista, dice que he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, o sea, permaneció sobre él. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, cómo el Espíritu Santo llegó sobre el Señor Jesús y permaneció sobre él. Y un poquito más adelante en Juan 3:34 dice que porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Esto es algo que caracterizó al ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Esa frase es muy importante y quiero que siempre se acuerden de eso, de que el Señor Jesús todo lo hizo en el Espíritu Santo, y aquí este verso se dice que se le dio el Espíritu Santo sin medida. ¿Qué es lo relevante en este punto? Que el Señor Jesucristo, como el ser humano perfecto, como el ser humano perfectamente obediente a Dios, obviamente si tenía el Espíritu Santo, pues así como dice ahí, a lo mejor no hay mejor palabra para describirlo, se le dio sin medida. O sea, él tenía todo el poder que él quería del Espíritu Santo. Él tenía todos los dones al máximo, pues él tenía, si lo ponemos una barrera, una barrita, él tenía el Espíritu Santo al 100%, totalmente en todo tiempo, nunca se le bajó, nunca estuvo en cero. Un ejemplo así que nos va a dejar muy bien ilustrado esto de la obediencia es el ejemplo de Sansón. Ahí en el libro de Jueces, quiero que notemos algunos versículos. Jueces 13:25. Leemos: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahané-Dan, entre Sora y Estaol. 14:6, ahí mismo dice: pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Aquí mismo en el verso 19 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, etc. Y Jueces 15:14 dice: al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Estos versículos muestran cómo a Sansón una y otra vez le vino el Espíritu del Señor y le dio una fuerza extraordinaria para vencer a los enemigos. Pero si conocemos un poquito de la historia de Sansón, vemos que Sansón no fue ningún héroe. En el siguiente capítulo, en Jueces 16, vemos cómo Sansón se unió a Dalila, y Dalila no era israelita, pues no pertenecía al pueblo de Dios, vaya, era una no creyente, en otras palabras. Y la Biblia ahí en el Antiguo Testamento siempre les condena a no casarse con los extranjeros, porque se van a desviar, se van a ir tras sus dioses, van a olvidar al Dios verdadero. Y en Jueces 16:20, bueno, aquí pues algo, el Señor trabajó con la cabellera de Sansón, ¿no se acuerdan?
él la tenía larga y ahí residía su fuerza. Era como un acto de obediencia que él tenía que dejárselo largo. Al final, bueno, Dalila le dice, dime dónde está tu poder. Pues ella está casado con él y le dice, dime dónde está tu poder. Y Dalila se echa a llorar, lo chantajea, tú no me amas, no me dices de dónde viene tu poder. Y al final le dice, bueno, está en mi cabellera. Y Jueces 16:20 dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Es un versículo muy triste. O sea, Sansón persistiendo en su pecado, que dijo, no, de esta me la libro muy fácil otra vez, pero ¿qué dice ahí? El Señor se había apartado de él. ¿Por qué se apartó de él? Porque Sansón había permanecido en pecado, estaba en desobediencia contra el Señor y no se había arrepentido. En 1 Samuel tenemos el primer rey de Israel, ¿quién es? El primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel. Y Saúl tuvo al Espíritu del Señor, ahí se menciona en 1 Samuel, pero pues ya sabemos que Saúl también empezó a andar en pecado, empezó a querer matar a David y una serie de otros pecados. Y 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces Saúl persistió en su pecado y ¿qué pasó? El Espíritu del Señor se apartó de él. En el Nuevo Testamento tenemos este tipo de frases, se las voy a leer. Esteban le dice a los fariseos en Hechos 7:51, siempre resisten al Espíritu Santo. Esa es una frase muy peculiar, resisten, o sea, ustedes se resisten a Él, o sea, no dejan que Él haga el trabajo en ustedes. Efesios 4:30 es un versículo muy famoso, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el Espíritu. Estas frases, si se fijan, indican que por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra vida, o bien podemos tener al Espíritu Santo, así como el Señor Jesús, pues, de una manera muy plena, o bien, en palabras de las que acabamos de leer, entristecerlo o apagarlo. Entristecerlo, si se fijan, es algo muy personal. O sea, no nomás dice el Espíritu Santo, pues ya me voy. No, en realidad lo entristecemos. Se agravia de nuestro pecado. Y cuando dice apaguen, aquí está usando la metáfora como de un fuego. El chiste es tener el fuego lo más grande posible, y cada vez que nosotros persistimos en nuestro pecado y no nos arrepentimos, lo que hacemos es hacer la flama cada vez más pequeña. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, aquí está hablando sobre el que alguien se meta con una prostituta en el acto sexual, y dice Pablo, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice que el cristiano, al final de cuentas, se convierte en un templo de Dios. Muchos le llaman a las iglesias templos, pero la Biblia se refiere a templo más bien a un cristiano. ¿Por qué? Porque en él está el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está diciendo, o sea, no usen su cuerpo para el pecado, su cuerpo es un templo, y adentro de ese templo está el Espíritu Santo, por eso no se vayan tras estos pecados tan graves. Cuando persistimos en la desobediencia, o sea, cuando agravamos mucho al Espíritu Santo, cuando lo entristecemos de más, ya empiezan a haber juicios muy severos. En Hechos 5 tenemos el relato de Ananías y Zafira, esta pareja que vendió un campo, lo vendieron a tanto y agarraron una parte y le entregaron a los apóstoles, y eso no tenía nada de malo. ¿Cuál fue el pecado? Le dijeron, esto fue todo lo que nos costó, acá tenemos una parte, esto fue todo lo que nos costó, aquí está. Entonces el pecado pues fue simplemente una mentira, ¿verdad? Nada malo hubiera sido de que la vendimos y aquí está una parte para la iglesia.
todo bien, pero dijeron, no, aquí está todo. O sea, se querían pintar muy buenos ellos. Pedro se enojó mucho y dice, ustedes están pecando contra el Espíritu Santo, y dice claramente. Primero se encontró con Ananías y le dijo, lo encaró. Ananías no cedió, siguió en su mentira y cayó muerto. Después se topó con Safira, con la esposa, y le dice, a ver, ¿qué pasó? No le quiso decir nada. Igual, Safira cayó muerta. Entonces ahí claramente, si persistimos en nuestro pecado, así como ellos, o sea, puede haber un juicio así de severo. El Señor simplemente escucha feo, los mató. Bueno, el Señor da la vida y la quita, así que en ese caso fue un juicio muy severo. Por si se preguntan, ¿eran cristianos? Sí, simplemente persistieron en un pecado, lo cual pues terminó en un juicio así rápido contra ellos. Hebreos dice, advierte mucho sobre el permanecer en la fe. O sea, una vez que ya aprendiste, una vez que ya escuchaste el Evangelio, una vez que ya te viniste a la iglesia, una vez que ya todo, me dice que si te echas para atrás, Hebreos 10:27, dice que solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Aquí está otro juicio de que, o sea, si te dices cristiano nominal, o sea, de nombre, pero tú persistes en tu pecado, dice que ¿cuál es la consecuencia? Solo queda una terrible expectativa de juicio contra esas personas. Hay otro nivel, como que el más grave, sobre ofender al Espíritu Santo. Esta clase de ofensa contra el Espíritu Santo es una ofensa que al final termina el Espíritu Santo alejándose de esa persona y ya no la convence de pecado. Es cuando una persona, así como estábamos mencionando en las veces pasadas, es una persona entregada a su pecado. El Espíritu Santo ya no le dice estás mal, no, esa persona simplemente sigue en su pecado. En Mateo 12, 31 al 32 se encuentra ese pecado. Dice, pero por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y esa frase de este siglo ni en el venidero, Marcos 3:29, que es un pasaje paralelo, dice es un pecado eterno. Eso es lo que significa, es un pecado que simplemente no se perdona. Por ahí estudiamos en una de las clases del miércoles este pasaje, y el contexto es: los fariseos acaban de ver los milagros del Señor Jesucristo y lo que hacen es atribuirle el poder que está ejerciendo el Señor Jesucristo. ¿A quién? O sea, a Satanás. Él echa a los demonios por Satanás. Y es cuando Jesucristo les dice, pues ¿cómo va a ser Satanás? ¿Cómo Satanás va a sacar a Satanás? Etcétera. Pero entonces este es el pecado, el que ellos atribuyeron las obras de Dios a Satanás. Ahí estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien estaba haciendo las obras, y ellos dijeron que no, que era Satanás. Y ese es el contexto, pues, de este pecado imperdonable. Pues en esencia es ese, el pecado imperdonable. O sea, saber conscientemente, con toda seguridad, que esa es obra de Dios y negarla, e inclusive ir contra ella. Así como Hebreos 6 dice sobre aquellos que han gustado las cosas de Dios, o sea, aquellos que han escuchado la palabra, aquellos que saben que aquí está la verdad y la rechazan, para ellos ya prácticamente no hay esperanza. ¿Por qué? Porque ya agravieron de una manera muy grave al Espíritu Santo. O sea, han negado pues la obra del Espíritu Santo, pero conscientemente. Al Espíritu Santo otra vez simplemente se retira y ya no hay una obra de convicción de pecado en ellos. Por otro lado, esto fue en cuanto a la desobediencia, todo lo que acabamos de ver. Pero en cuanto a la obediencia, hay muchas bendiciones que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó plenamente en Pentecostés. Hechos 2, 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18 dice, es la profecía de Joel, cuando Pedro la cita y dice, sucederá en los últimos días, dice Dios,
que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces esa promesa hermosa que se prometió en Joel, y dice Pedro que en el día de Pentecostés se cumplió. Ahí fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los creyentes. Y ahorita vimos que de la bendición que el creyente goza es de tener el Espíritu Santo dentro de él, y así se convierte en un templo del Espíritu Santo, en un templo de Dios mismo. Podemos experimentar la comunión y el compañerismo con el Espíritu Santo, no nada más en la vida venidera, pues, sino que en esta vida. 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pero solo en Cristo es quitado. Cristo, por la obra del Espíritu Santo, es como se nos abre el entendimiento y podemos empezar a experimentar una comunión con el Señor. 1 Corintios 12 es el capítulo de los dones del Espíritu Santo, y vemos que el creyente, todos los creyentes reciben dones, pero el que permanece en obediencia es aquel que el don lo puede ejercer de una mejor manera. 2 Timoteo 1:14 dice que el Espíritu Santo también nos da la verdad. Y en Hechos 20:28 dice que nos da ministerios. Ahí a los líderes de Éfeso es cuando les dice eso Pablo, que el Espíritu Santo es quien los ha puesto como obispos de la iglesia ahí, al menos en Éfeso, pero entonces el Espíritu Santo es quien los pone ahí, no se ponen solos. Es tan plena y tan obvia esta presencia del Espíritu Santo que ahí en Juan 7:38 y 39 Jesús, cuando habló sobre la promesa del Espíritu Santo, dice que de su interior, de la persona creyente, de su interior correrán ríos de agua viva. De esa manera se va a derramar el Espíritu Santo. También por ahí mencionamos una vez ese pasaje, que es una imagen de abundancia, pues. O sea, no dice el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu Santo va a ser como un río, o como un lago, o como o sea, hablando sobre cosas pacíficas o pequeñas, dice, no, como ríos de agua viva, o sea, ríos con el agua a todo lo que da. O sea, así de grande va a ser la obra del Espíritu Santo en ustedes. Un tema principal en Primera de Pedro es el sufrimiento por Cristo. Primera de Pedro 4:14 dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Aquí tenemos una promesa de que si somos insultados, de que si somos golpeados, de que si somos maltratados por el Señor Jesucristo, dice, el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Por qué? Porque están dando ese testimonio. A la luz de todo esto, podemos concluir que es muy importante de que todo lo que hagamos, lo hagamos en el Espíritu Santo. Esa es una frase que se maneja mucho en el Nuevo Testamento, hacer algo en el Espíritu. Y esto es pues vivir en obediencia a Dios, en santidad, y eso trae como consecuencia que empiecen a brotar de nosotros los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Gálatas 5:22 y 23. Por eso, el ejemplo bíblico de personas que andaban en el Espíritu, uno lo tenemos en Hechos 9:31. Dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Que habla que la iglesia tenía la fortaleza en el Espíritu Santo, o sea, era una fortaleza que no tenían de otra manera, pues, si no era en el Espíritu Santo. También Juan, en el Apocalipsis, cuando él relata su visión, pone una frase ahí muy peculiar, que a lo mejor nos salteamos. En Apocalipsis 1:10 dice Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como sonido de trompeta. Así es como inicia Juan, pues, su revelación. Dice que él estaba en el Espíritu, o sea, él estaba en la presencia del Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo.
hay muchas cosas, actividades que menciona la Biblia que se hacen en el Espíritu Santo, o sea, así tal cual, en el Espíritu Santo. El primer ejemplo está en Lucas 10:21. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué se puede hacer en el Espíritu? Dice ahí regocijarse, alegrarse, estar alegres en el Espíritu Santo. En Hechos 19:21 encontramos otra actividad. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Entonces, ¿qué se puede hacer en el Espíritu? Decidir. Aquí dice: Pablo decidió en el Espíritu. Bueno, hay que hablar sobre cada una. La que vimos ahorita, regocijarse en el Espíritu Santo, es alegrarse por las cosas de Dios. O sea, por ejemplo, si entiendo la palabra de Dios de repente, que wow, no entendía esto, debemos de alegrarnos en el Espíritu Santo. El que se convierta una persona, el que pase esto, el que pase lo otro, hablando en la esfera espiritual, debemos de regocijarnos en el Espíritu Santo. En este caso, hay muchas decisiones que tenemos que tomar en la vida, importantes o no importantes, pero hay que hacerlas en el Espíritu, hay que hacerlas guiados por el Espíritu Santo. Hay que estar orando al Señor a ver si debemos de hacer esta cosa o la otra, diciendo: Señor, si es tu voluntad, Señor, lo que a ti te agrade, Señor, lo que más me convenga, Señor, lo que me lleve más a ti. Pues de aquí pues se muestra un ejemplo como Pablo decidió ir a tal lado, pero dice en el Espíritu Santo. Esto contrastando una decisión humana, pues, o sea, no dice Pablo se le ocurrió ir allá, no, dice Pablo por el Espíritu, en el Espíritu decidió ir a tal lado. En Romanos 9:1 es pues del 1 al 3 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne. Que habla Pablo del dolor porque los judíos no están creyendo en el Señor Jesucristo, pero al principio dice: dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces este dolor que tenía Pablo era un dolor santo, pues, o sea, era un dolor totalmente correcto, o sea, el que le pesara tanto las almas de sus compatriotas judíos. Y aquí dice: el Espíritu Santo es quien da testimonio a mi conciencia de que, o sea, eso es algo real, es algo que yo siento. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Aquí dice que tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Aquí mismo en Efesios 6:8 es 18. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí muchos se han preguntado qué significa orar en el Espíritu, y se preguntan porque muchas iglesias lo que dicen que es orar en el Espíritu es orar en lenguas muy extrañas y cosas muy raras, pero no. Si se fijan, cada vez que decimos algo en el Espíritu es con el poder, con la presencia, con el amor, con la santidad que tiene el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo básicamente es, pues mientras andamos en obediencia, mientras estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, pues nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros intereses empiezan a cambiar. Por ejemplo, una oración, pues vaya, de un incrédulo, ¿qué puede ser? Señor, concédeme esto, y muchas veces son cosas terrenales, que no tiene nada de malo, pero el problema es que su corazón está ahí. O sea, no tiene nada de malo que un cristiano ore por una cosa material si la necesita. El problema es que ponga toda su mente ahí. Orar en el Espíritu es, por ejemplo, una oración que a lo mejor casi nadie hace, es: Señor, día con día ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra.
vaya, ¿a quién se le ocurre orar esas cosas, verdad? Pero es algo que el Espíritu Santo le agradaría para un cristiano, que el cristiano conozca más a Dios cada día, que el cristiano se goce cada vez que lee la palabra. Entonces esa es una oración en el Espíritu. Y toda clase de oración que ya se trate de lo espiritual, obviamente es cuando una persona ya no está pensando en la mente carnal, sino ya está pensando, así como aquí dice, en el Espíritu. Por último, otra obra que podemos ver es Colosenses 1:18. 1:8, perdón, Colosenses 1:8 dice, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Hay amor en el Espíritu Santo. El amor que se nos manda en la Biblia es un amor sacrificial, acuérdense. O sea, tenemos ahorita en el mundo un concepto de amor muy equivocado de dame para que yo te dé. O sea, muy recíproco. O sea, me la haces, pues yo también te la hago. Pero no, el amor bíblico, ¿cuál es? Dar. El dar. El ejemplo clásico, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Primera de Juan 4. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? En que Él dio a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Entonces, este amor en el Espíritu es como el Espíritu Santo nos empieza a transformar para que nosotros amemos a las demás personas, y es dar sin recibir nada a cambio, o inclusive recibiendo mal de la otra persona. Eso es amar. Y ya sabemos que carnalmente, pues eso no nos gusta, ¿verdad? Por supuesto que no lo voy a amar si no me ama Él, si me odia. Pero no, el Espíritu Santo nos ayuda a realmente amar a las personas. Un tema, aquí está Efesios luego atrás, hay un tema así también principal en el Nuevo Testamento, y es esto de estar lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Para empezar, quiero que vean que no dice no se embriaguen con vino, sino embriáguense con el Espíritu Santo. Eso no dice no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, llénense del Espíritu Santo. Y aquí tengo muchas citas que hablan sobre fue lleno el Espíritu Santo, fue lleno e hizo esto, fue lleno el Espíritu Santo e hizo esto. Estar lleno del Espíritu Santo significa pues estar casi en la presencia de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, obviamente, acuérdense que estamos viendo sobre la obediencia y sobre la desobediencia. Si alguien permanece en obediencia a Dios, si alguien ora, si alguien lee la palabra de Dios, si alguien permanece en los caminos de Dios, va a estar lleno del Espíritu Santo, va a estar haciendo casi todo en el Espíritu. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que hace es sentir lo que Dios siente. Vaya, está lleno del Espíritu Santo, o sea, ya está pensando y sintiendo las cosas que Dios siente. Ya quiere lo que Dios quiere, hace lo que Dios hace. Sus palabras habla con el poder de Dios. Recuérdense que ahí la Biblia también habla como cada vez que predicaban y pasaba algo, dice que hablaban en el Espíritu, o sea, hablaban ayudados pues con la fuerza del Espíritu Santo. Orar y servir a Dios con su poder, conocer a Dios de una manera más profunda, todo eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y si se fijan, es un mandato, sean llenos del Espíritu Santo. No, si hacen esto van a ser llenos, no, sean llenos, es un mandato el que nosotros estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que la vida del cristiano tiene que estar muy concentrada en el Espíritu Santo. Les recuerdo que muchas veces olvidamos a la persona del Espíritu Santo. Nos concentramos muchas veces en lo que el Padre ha hecho y en lo que Jesucristo hizo, pero como que el del día a día, el que nos ayuda día con día, en realidad es el Espíritu Santo. Es de lo que Él se encarga. Como un resumen, en una cita muy útil es Zacarías 4:10. Zacarías 4:6, no 4:10, 4:6. Un resumen de todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, día con día. No estamos hablando nada más sobre, por ejemplo, predicar o algo, no. Todo lo que hacemos todos los días se podrá resumir así, dice Zacarías 4:6. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
Esto es como un recordatorio sobre no confiar en nosotros, que dice no por la fuerza, no por el poder, no por mi inteligencia, no por mis habilidades voy a hacer todas las cosas, sino como dice aquí, sino por mi espíritu, confiado en Él, o sea, humillarme, quitarme el orgullo de lo que yo pueda hacer y más bien poner mi confianza en lo que Él puede hacer a través de mí. En Gálatas capítulo 3, no estamos muy lejos de llegar ahí. Gálatas capítulo 3, verso 2, dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dejando a un lado ahí el tema de la fe y las obras, dice que Pablo, que cuando alguien cree, ¿qué es lo que recibe? El Espíritu Santo. Esa es una respuesta que tenemos que contestar rápido. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? O sea, ¿cuándo entra a mi vida? Aquí Pablo dice, cuando creemos por la fe en la obra del Señor Jesucristo, ahí en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona. Dice el verso 3 ahí también: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y dice el verso 5: aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando mucho del Espíritu Santo, así como en comentarios pasajeros, pero ahí está la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y así se comienza la obra cristiana, en el Espíritu. Una muy buena conclusión es en Romanos 8. Romanos 8:12 dice, hasta el 16, dice: así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese capítulo habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero aquí el punto de Pablo es, a la luz de todo lo que les he dicho, ¿cómo van a vivir? Van a vivir en la carne, satisfaciendo mis deseos de la carne, practicando el pecado. Dice, si ustedes viven así, van a morir. ¿Cuál es la paga del pecado? Dijo antes Pablo: la muerte. Si ustedes viven en su carne, si ustedes nada más viven para complacer su carne, van a morir. Dice, pero si ustedes por medio del Espíritu, o sea, no dice si ustedes mismos matan las obras de la carne, dice, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Van a vivir. Entonces, ¿cómo es que nos empezamos a alejar del pecado? ¿Cómo es que empiezo a dejar mi pecado día con día? Es obra enteramente del Espíritu Santo. Y aquí podemos concluir con este verso, el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así de blanco y negro, pues lo pone Pablo. Si tú eres guiado por la carne, no eres hijo de Dios. Si tú estás guiado nada más por tus deseos, si tú estás guiado nada más para satisfacerte, no eres de Dios. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, si lo estás obedeciendo, si te estás arrepintiendo, si estás haciendo lo que el Espíritu Santo quiere, dice, eres un hijo de Dios. Así de blanco y negro, pues. Así Primera de Juan también lo pinta. ¿Cómo sabemos que soy cristiano? ¿Cómo vives? ¿Vives para Dios o vives para tu carne? Así pone la evidencia, pues, en una persona. ¿Cómo sé que esa persona cree en Dios realmente? Ve su vida. ¿Busca agradar a Dios o busca agradarse nada más a Él mismo? Ahí está pues la gran brecha, ¿verdad?, entre una persona guiada por la carne o por el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, todo lo que debemos de hacer, ¿cómo lo debemos de hacer? En el Espíritu. Así, esa frase que viene en el Nuevo Testamento una y otra vez. Todo lo que hagamos en el Espíritu. Y otra vez en el Espíritu, pues simplemente estar pues bien confiados en Él y no en nosotros. ¿Qué decía Zacarías 4:6? No por la fuerza, no por ningún poder, sino por el Espíritu Santo es como nosotros debemos de hacer. Cualquier actividad, póngale el nombre que ustedes le quieran poner, debemos de hacerla siempre en el Espíritu. Y fíjense bien la palabra, debemos. Es un mandato pues de Dios que nosotros lo hagamos
en el Espíritu Santo. ¿Hay alguna duda sobre cómo el Espíritu Santo da una evidencia más fuerte o menos fuerte conforme nosotros respondamos? Pues ahí están los ejemplos bíblicos, y tenemos ejemplos bíblicos y tenemos mandatos bíblicos de no agraviar, no apagar el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. ¿No hay preguntas, dudas? Porque ya con esto cerramos la doctrina del Espíritu Santo. ¿No? Obviamente no es que no vayamos a hablar sobre el Espíritu Santo ya nunca más. Acuérdense que quedamos en que el Espíritu Santo lo podemos estudiar en muchas de las clases que hemos visto, qué es lo que hace, pero al menos teníamos que centrarnos nada más en un tema para ver qué es nada más lo que Él hace, dejando al Hijo y al Padre por un lado, así como lo hicimos en su tiempo con el Padre y con el Hijo. Si no, pues prepárense para la doctrina de la salvación. Vamos a ver pues, todos los pasos de la salvación, y no son pasos que nosotros hacemos, porque hay cosas que Dios hizo ya antes. Ahorita que estamos estudiando Gálatas, que dice Pablo ahí en el 1:15, pero Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y Pablo remonta la salvación a mucho antes de que él naciera. Entonces vamos a ver todo eso, sobre la elección de Dios hasta el estado final, que es la glorificación, cuando estemos ya con el Señor Jesucristo. Entonces, si no hay dudas, vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar sobre la persona del Espíritu Santo. Y pues si algo nos puede quedar como un buen resumen, como un buen recordatorio, es esta última clase sobre cómo debemos de estar en obediencia a ti, Señor, en arrepentimiento todos los días, en una vida en santificación, de alejarnos del pecado para poder estar haciendo todo en el Espíritu. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, ayúdanos a hacer todas nuestras actividades en el Espíritu Santo, siempre confiando en Él y nunca en nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante? También ayúdanos a recordar que es tan importante como que si somos guiados por nuestros deseos, simplemente no somos de ti, pero si somos guiados por tu Espíritu Santo para hacer morir las obras de nuestra carne, vamos a entender que en realidad somos hijos tuyos. Ayúdanos a entender que así de importante es hacer todo en el Espíritu. Y pues gracias, Señor, otra vez por permitirnos tener todo un tiempo de estudio para la persona del Espíritu Santo. Amén.